Vamos arriba, soy Tata Cordon, acá desde Buenos Aires, desde Radio Viral Comunitaria, un nuevo programa de Fuego de Carnaval se pone en marcha, el número 38. Hoy con una invitada especial, con una gran columnista como Colombina, en su tercer columna. Mica, nuestro operador y guía, tenaz en todos los intentos que hacemos para que este programa salga al aire y esta versión y esta columna tenga el mejor sonido e imagen que ustedes van a poder deleitarse, disfrutar y pensar de todas las cosas que propone. Ustedes saben que Fuegos de Carnaval es un programa de radio que también se ve por Twitch en directo y que después difundimos en las redes sociales. Lo pueden ver en directo en radioviralcomunitaria.com y ahí está el reproductor y poder escucharlo. Este programa es un programa especial y es parte del proyecto que tenemos en el Fuegos de Carnaval, de mostrar las murgas y el candombe rioplatense, las murgas uruguayas, las murgas argentinas estilo uruguayas, candombe y expresiones artísticas del carnaval, como así también abrir el abanico a otros géneros musicales que les interese promocionarse en este programa y a aquellos que no tienen la difusión que se merecen. Uno de los ejes temáticos es cómo se divierte la gente, cómo se divierten en carnaval, cómo se divertían en carnaval antes y cómo es ahora. Acá hay en la columna una serie de temas polémicos que nos presenta Colombina, a quien le agradecemos un montón el esfuerzo que ha hecho en esta gran producción de su tercer columna. Acá los temas polémicos tienen que ver con, por un lado, con conclusiones opuestas de los que investigan, de los historiadores, de los carnavaleros, del público, acerca de determinados mitos. Hay un tema, hay una frase en esta columna que es muy interesante, que dice: yo entre los carnavaleros soy un bicho raro. Así que damos comienzo a la primer parte de la columna de Colombina. Yo entre los carnavaleros soy un bicho raro. Soy una diva que miro el carnaval desde una mirada que no es la habitual. Entonces soy, incluso no sé, una aguafiestas. ¿Quién dijo esas palabras? ¿Dónde las dijo? Esto lo dijo Milita Alfaro en una nota que le realizaron en Café Literario. ¿Y por qué lo dijo? Bueno, dejemos que ella misma lo explique. Ocupo un espacio que no es del todo cómodo, una cosa un poco en la frontera, donde uno no está claramente en ningún lado, porque yo, entre los carnavaleros, soy un bicho raro, soy una diva que mira el carnaval desde una mirada que no es la habitual. Entonces soy incluso, no sé, un aguafiestas, un poco ese rol que cumple el historiador, ¿verdad? Cuando está todo claro, en los centenarios, los bicentenarios, o todas esas conmemoraciones donde está todo claro, donde toda la mesa está servida para el banquete, viene el historiador a problematizar y a decir que esa conmemoración es más bien una construcción. Y entonces todo esto, que aparentemente está en la memoria tan claro, ese relato que es absolutamente incuestionable,
uno viene de alguna forma a cuestionarlo, y eso no gusta, y eso lo convierte en alguien molesto, incómodo. Eso me pasa con los carnavaleros. Y con los académicos, no sé, me pasa un poco lo mismo. Dedicar años y décadas a esta altura al estudio de un objeto menor, entre comillas, como puede ser el carnaval, bueno, también no está del todo bien mirado. Ahora aquí les voy a compartir algunas reflexiones de Milita que rescaté de diversas entrevistas. Durante una nota que le hacen, dice lo siguiente. Tenemos muy asociado el carnaval al concurso, y en particular a las murgas, pero el carnaval, como expresión cultural, existe desde mucho antes, y ha ido pasando por diversos formatos. En otro momento ella menciona, el Estado a lo que apuntaba era una fiesta al estilo europeo. El gran modelo era el carnaval de Niza, era la fiesta a la europea, eran los grandes desfiles, las grandes iluminaciones, aquella cosa de los carros alegóricos, toda esa artesanía maravillosa con una tradición de siglos que tiene Niza en la fabricación de carros alegóricos, los cortejos, en fin, que se quería a la Niza. Y nunca pudo ser a la Niza, siempre fue a la uruguaya. También dice la siguiente reflexión. Al carnaval no le pidas corrección política. Si le pedís corrección política, lo matás. El carnaval es precisamente la incorrección política. Yo lo entiendo que hay argumentaciones que son absolutamente válidas porque es discriminatorio. Lo que pasa es que Momo es así. Es decir, Momo, en la mitología griega, es eso, es un tipo molesto, es un tipo que dice lo que no se debe, es un tipo que precisamente el resto de los dioses lo expulsan del Olimpo, porque ya no lo soportan más, porque a todo el mundo le está señalando lo que nadie quiere que salga a luz. Entonces, bueno, la tradición del carnaval es esa, sin que esto suponga desconocer que algunos sectores que han sido tradicionalmente motivo de burla se puedan sentir dolidos. Acepto ese tipo de reivindicación. Pero me parece que de pronto está bueno, durante unos días, permitirnos todos reírnos de nosotros mismos. Otro pensamiento que expone. Ya a principios del siglo XX estaba generada esa fractura entre actores y espectadores. Pensemos que antes el escenario era el tablado del barrio, y la diferencia entre quien estaba arriba y abajo era infinitamente menor a la de ahora. Uno no quiere caer en la nostalgia, pero irremediablemente sentimos que era lindo aquello de cuando el barrio se reunía y la gente participaba. Otras interesantes miradas de Milita sobre nuestro carnaval son estas. El carnaval nuestro tiene esa impronta de cosa tristona. Nuestro carnaval tiene una cosa realmente melancólica. Es brutal, es de verdad muy ambiguo. Es el payaso que ríe y que llora al mismo tiempo. Y eso es muy montevideano. El carnaval está entre nosotros hace más de 2 siglos. No hay otro fenómeno cultural y social que se pueda medir en términos de siglos. Es un carnaval que pasa cada vez menos por hacer y cada vez más por decir, o incluso por escuchar lo que otros dicen, por convertirnos en un público que se sienta muy juicioso en una platea a mirar a los que se suben al escenario a hacer lo suyo, que es lo que es el carnaval hoy, que no es otra cosa. Quisiera contarles algo sobre Milita Alfaro. Milita Alfaro es una historiadora, profesora y escritora uruguaya especializada en el estudio de los orígenes y la evolución histórica del Carnaval de Montevideo. Tiene un montón de libros publicados. Acá van los títulos de sus libros. Jaime Ross, El sonido de la calle, del año 1987. Después tiene El carnaval heroico, del año 1991, que abarca la historia de nuestro carnaval en la época que va de 1800 a 1872. Después publica otro libro que viene a ser una continuación, o sea, la segunda parte del otro libro, y este libro es llamado Carnaval y Modernización, que abarca el período de 1873 a 1904. Tiene además Medio Mundo, del año 2008, Memorias de la Bacanal, también del año 2008, Carnaval y otras fiestas,
del año 2014 y el montevideano del año 2017. Por ese libro sobre el cantante uruguayo Jaime Ross, que se llamó El Montevideano, ella gana un premio Graffiti en el año 2018 en la categoría Mejor Libro sobre Música Uruguaya. Ahora los dejo con algunos momentos interesantes en distintas notas realizadas a Milita. Y luego compartiré unas charlas que tuve con ella. Milita consideró que había que hacer una lectura irrespetuosa de la historia, irrespetuosa en el sentido de desprejuiciada, ajena a los cánones tradicionales en cuanto a las formas de abordar los textos de una cultura. Milita es hija de Hugo Alfaro, reconocido periodista, crítico de cine, escritor uruguayo y redactor de Marcha bajo la dirección de Carlos Quijano y principal fundador del semanario Brecha en 1985. En su periodo formativo, Milita se definió por la investigación histórica gracias al vínculo con dos queridísimos y admirados maestros, Juan Pibel Devoto y sobre todo José Pedro Barrán, protagonista ineludible de esa renovación historiográfica de los 80. La historia, fundamentalmente en el terreno de la historia cultural, es una vocación muy fuerte para Milita, una verdadera pasión, y definitivamente no se imagina haciendo otra cosa distinta de la que hace. ¿Dialogaste con esa sombra de los Alfaro o nunca te importó? No, cómo no, con la presencia de papá es demasiado fuerte como para no dialogar con ella y como para que no te pese en el mejor de los sentidos. Sí. Nunca me pesó, es decir, como es, ojo, eso que también puede ocurrir, ¿verdad? Ser hija de un famoso de alguna manera también puede ser una carga, ¿eh? Fue una fuente de inspiración permanente para tantísimas cosas. Yo creo que papá siempre tuvo la expectativa de que yo escribiera y la secreta esperanza de que lo hiciera bien. Incluso me acuerdo que medio en serio, medio en broma, con ese sentido del humor impresionante y admirable que tenía, muchas veces me decía, acordate, vos te vas a destapar como escritor el día que yo me muera. Me decía, justamente, haciéndose cargo precisamente de lo que puede significar, digamos, tener, es decir, el peso de un nombre, es decir, como el de él. Yo diría que hacer una historia del carnaval es también una forma de carnavalización de la historia. Este juego entre historia del carnaval, carnavalización de la historia, porque tú estás de alguna forma alterando, es decir, invirtiendo lo que son las jerarquías temáticas y las lecturas que tradicionalmente están aceptadas, es decir, a través de los cánones, de las formas de aproximación al pasado. El pasado se mira desde los grandes temas. Eso lo enmarca dentro de lo que era, por supuesto, un turismo que apostaba principalmente a atraer, es decir, porteños, argentinos y fundamentalmente porteños de Buenos Aires, ¿no? Es decir, no era un turismo internacional, pero sí por lo menos lograr, es decir, que miles y miles de argentinos vinieran a pasar el verano en Montevideo como efectivamente lo hacían, atraídos por nuestras bellezas naturales, por nuestras playas y todo lo demás. Y entonces la creación muy temprana de esa comisión de fiestas de verano y carnaval, que así se llamaba, fiestas de verano y carnaval, donde se establecía un calendario que empezaba el 6 de enero y que proyectaba, porque claro, aquellos turistas había que divertirlos, venían a pasar, no es como ahora que uno viaja rápidamente y va a pasar 3 o 4 días, ¿verdad? Cruza el charco por unos poquitos días, no, venían y se instalaban de pronto 2 meses aquí, ¿verdad? Y entonces había que generar diversiones, entretenimiento, ¿verdad?, para toda esa gente. Y entonces todas las noches, es decir, bailes, es decir, en fin, obras teatrales, concursos, es decir, de construcciones en la arena, concursos de vidrieras, organización de regatas, carreras de ciclismo, es decir, permanentemente, es decir, y atrás de eso el gobierno, porque había un proyecto, una apuesta del gobierno en ese sentido. Y por supuesto, la frutilla de la torta era el carnaval. En nuestro país, y es decir, a lo largo, es decir, de la larguísima historia que tiene nuestro carnaval, no ha habido gobierno, del signo que sea,
que haya prohibido el carnaval, ni siquiera la dictadura, ¿verdad? Es decir, porque el carnaval tiene también esa posibilidad, es decir, de mostrar a una sociedad que en determinado momento muestra una determinada imagen de sí misma. Y entonces, en la dictadura tolera el carnaval, pero por supuesto se plantea, es decir, hay, bueno, toda una cantidad, un dispositivo muy, muy importante de censura, de control, incluso de persecución, ¿verdad? Es decir, de determinadas manifestaciones opositoras, y es decir, todo, bueno, el control sobre las letras, sobre lo que se podía decir y no decir, en fin, una historia conocida. Que podían salir o no. Por supuesto, gente que incluso fue, es decir, fue detenida, estuvo presa, de pronto, no por su trayectoria dentro del carnaval, pero sí porque compartía su condición de carnavalero con su condición de sindicalista o de adherente a determinados partidos políticos que en ese momento, obviamente, Partido Comunista, es decir, la izquierda en general prohibida en esa época. Es decir, o sea que eso indudablemente es así, pero al mismo tiempo un espacio de esas características finalmente es un riesgo, ¿verdad? Es decir, porque en cualquier momento claro, se convierte en algo absolutamente, es decir, opuesto a lo que uno, quiso hacer de él. Es decir, uno crea determinadas estructuras y pretende que cumplan un determinado papel, pero esas estructuras puestas en manos de la gente después adquieren su vida propia. Y muy rápido, ¿no te estoy dejando tomar café? Ay, sí, por Dios, no me acordé que tenía un cafecito acá. El humor popular en general ha sido un humor discriminatorio. El humor uno lo idealiza y bueno, qué lindo. Es decir, pero muchas veces el humor es una forma de señalar al diferente, de burlarse de él, de reírse de él. Y eso ha estado tradicionalmente en la murga. Y de alguna manera todavía sigue estando. Entonces se reivindican ciertas cosas, pero al mismo tiempo también aparecen temas, es decir, que a veces son cuestionados, es decir, por parte de ciertos colectivos, minorías, vamos a decir, es decir, que se sienten agredidas por eso, y ahí hay todo un lío, porque dicen, bueno, pues el carnaval no se puede reír. Es decir, el estereotipo de la vieja, que se ajusta, que se pintarrajea, que quiere parecer más joven de lo que... El estereotipo yo, vamos a poner... Si se ríen de eso en el carnaval, yo me río, aunque me veo de alguna manera reflejada en eso. Claro. Me río. No ha sido este argumento, digamos, aceptado últimamente, como tú sabes, y ha generado muchas polémicas, donde, claro, llegó un momento que decís, ¿de qué nos reímos, no? Bueno, no sé, me parece que quizá convendría, es decir, por supuesto, siendo tremendamente respetuosos de lo que es la diversidad y todo lo demás, de repente dar un debate sobre estos temas que nos permitiera mantener de alguna forma y seguir viviendo el carnaval como un momento en el cual, es decir, porque además no son tampoco ataques, es la burla, es la risa. El humor es un ingrediente tan clave en cualquier sociedad y en cualquier circunstancia. Cada tablado tenía su concurso. Primero cada barrio tenía su tablado. Exacto, tenía después sus 20 o 25 tablados, claro. Era brutal. Y después cada tablado tenía su concurso. Claro. Donde obviamente los premios eran, uno ve y eran chirolas. Pero bueno, si un conjunto, es decir, recorría unos cuantos tablados y le iba bien en varios de ellos, bueno, hacía unos pesos. Ojo, hay que tener claro, cualquier concurso es un arma poderosísima, digamos, de control y de manipulación de una manifestación. Sobre todo porque la gente quiere ganar. Si a la gente no le importara de pronto el premio, es decir, y la gente no le diera tanta importancia al reglamento, pero bueno, todas las agrupaciones quieren ganar. Como todas estas tradiciones sociales, culturales y todo lo demás, es como muy difícil marcar un día de un año. Pero lo cierto es que el carnaval, yo diría que tiene, bueno, festejamos no hace mucho nuestro bicentenario. Bueno, nuestro carnaval es más que bicentenario, viene desde la colonia. Las primeras noticias, es decir, los primeros documentos que dan cuenta de un carnaval montevideano vienen de la colonia. En esa época, fundamentalmente, de lo que se trataba era de un carnaval que consistía en un juego. Sí, un juego que a veces uno dice, ¿pero esto es un juego o es una guerra? Porque era un juego muy, muy violento, ¿no? Y donde, bueno, eran esas guerrillas, ¿no? Guerrillas de agua, guerrillas de proyectiles, es decir, en las que participaba el conjunto de la sociedad
y que realmente se unían a Montevideo durante 3 días, toda la sociedad, gobernantes y gobernados, negros y blancos, jóvenes y viejos, mujeres y hombres, o sea, no ricos y pobres, desde la colonia, y a partir de ahí sí, es decir, algunos otros ingredientes que ya están tempranamente presentes. Por supuesto que esto era durante el día. Ya de noche la cosa tomaba otro carácter, porque entonces las señoritas de sociedad, y todo el mundo también, pero de pronto, más que nada, las señoritas de sociedad se disfrazaban para participar en las tertulias de disfraz, en los bailes de máscaras. Durante mucho tiempo tenían su epicentro, digamos, en las casas de familia. A partir de 1856, cuando se crea el Teatro Solís, ya los bailes de máscaras en el teatro, que también es una tradición europea de larga data, ¿verdad? Esto de las tertulias de disfraz en los teatros. Porque después de los 3 días venía el entierro, lo que se llamaba el entierro del carnaval, que era todo un ritual que de alguna manera perdido, pero se hacía un funeral, pero un funeral real, es decir, con muerto, con todo lo que supone una ceremonia, es decir, con la parafernalia que tiene que ver justamente, es decir, con el ritual de la muerte, estaba presente justamente en estos carnavales, donde, bueno, todo eso hecho de forma paródica, ¿no? Lo cual tiene un sentido muy profundo, porque esto de parodiar a la muerte es una manera también de exorcizarla, ¿verdad? Es decir, aquello que da tanto miedo, bueno, cuando nosotros nos podemos reír de lo que nos da miedo, lo manejamos mejor, ¿verdad? Es un ritual que decae ahí, digamos, a principios del siglo XX, cuando el carnaval nuestro, aunque ojo, yo creo que en el interior, es decir, me consta que en el interior algunos resabios de estas tradiciones todavía están presentes. En Montevideo, ese ritual del entierro del carnaval, en las primeras décadas del siglo XX deja, digamos, de tener, ya la fiesta tiene otro carácter, ¿verdad? Porque ¿qué pasa? Esto del entierro también tiene mucho que ver con que después de tanta locura, bueno, de alguna forma hay que marcar el final, hay que volver a la cordura. Y entonces se vuelve a la cordura, claro, a través de algo tan visible, ¿verdad? Como un ceremonial, digamos, de entierro, de funeral. El carnaval siempre ha tenido una vocación, ha tenido la vocación de llevar a primer plano a aquellos que en el mundo del derecho de alguna manera viven postergados. En la antigüedad era la fiesta de los esclavos, ¿verdad? En que los esclavos se convertían en señores y los señores eran quienes los servían. Y eso se extiende al hecho de que el carnaval es la fiesta de las mujeres, es la fiesta de los niños, es la fiesta de los locos, es decir, es la fiesta donde adquieren protagonismo, es decir, aquellos que en el mundo del derecho viven en una situación, digamos, de postergada, digamos, que ocupan un lugar subalterno. En primeras décadas del siglo uno piensa en el Marqués de las Cabriolas, en el mundo la Metz, que ocupaba un poco el lugar de lo que hoy es la reina y era el que abría el desfile. No había una elección previa, sino que era ese personaje ya durante 30 años, es decir, Montevideo identificaba la apertura del carnaval con la figura de Edmundo Lametz, que era precisamente esto que decíamos, esta vocación, digamos, compensatoria que el carnaval tenía, era un limpiador, es decir, habitualmente era tipo que ocupaba un lugar absolutamente subalterno en la sociedad y que en carnaval se volvía en el rey de la fiesta. Bien, de esta manera concluye la primera parte de la columna de Colombina y algunas reflexiones que tengo anotadas antes de dar paso a la segunda parte, es que es uno de los objetivos que tiene Colombina y se expresa en este trabajo, con lo cual coincido totalmente, que es poner patas arriba todo y analizar con una mirada no habitual lo que sucede en el carnaval, porque no todo es obvio. Me molesta la palabra obvio, justamente porque nos impide cuestionar e indagar. ¿Por qué los carnavales tienen y avanzan con determinado formato? ¿Qué sucede con la incorrección política de decir determinadas cosas o analizar determinadas cosas? Momo, que todos lo reivindican como el creador del carnaval, es un dios molesto,
un Dios incorrecto políticamente, pero es un Dios. Y lo bueno de estos videos de Colombina, que nos muestra la historia política de Montevideo, incluso su vínculo con Buenos Aires, a través de la expresión del carnaval. La cultura, la ideología, se manifiestan en las murgas y en todo el carnaval, en todas las expresiones, como bien decía, inclusive las humorísticas. Hay que valorar también el contenido del humor. Cuántas cosas nos permite decir con humor, cosas trágicas y cosas terribles, cosas que de otra manera se nos hace difícil poner en palabras. También me pregunto por qué avanzó en este sentido el carnaval de Montevideo, girando a través del concurso de carnaval, concurso oficial. ¿Y por qué? ¿Cómo y desde cuándo? Aparecen también proyectos alternativos a este concurso, como lo que está sucediendo en los últimos años con Más Carnaval, algo que se da en la ciudad de Montevideo. ¿Es distinto en el interior de Uruguay? Yo me pregunto también eso, porque en las provincias argentinas lo es. No es lo mismo el carnaval y los corsos de Buenos Aires con lo que sucede, por ejemplo, en La Rioja, la chaya riojana, que tiene una expresión distinta, una forma de expresarse. No se tiran con papel, ni con agua, ni con espuma. No existe la espuma. Se tiran con harina, se tiran con lo que tienen a mano, se embarran. Y no digamos lo distinto que es el carnaval de Jujuy, con otras connotaciones religiosos incluso. Bien, todo esto nos sirve también para ir indagando y entendiendo el origen de las murgas, que genera una gran cantidad de preguntas acerca de la murga. Aparece como que la influencia y un antes y un después y un comienzo a veces con la presencia de la murga gaditana, las chirigotas que llegaron acá a Buenos Aires y Montevideo. Todo eso nos pone en tela de juicio qué pasaba antes. ¿No había murgas acaso? Porque la murga, como es un término que se usaba desde mucho antes, justamente como una forma despectiva a esta expresión musical, cultural. Después es muy interesante cómo va en el proceso, se van apropiando la gente, el pueblo, se va apropiando del carnaval, de las murgas. Y, por ejemplo, en las porteñas, después de la dictadura, suman algunos elementos, algunas cosas que no son originales de las murgas, pero que nos remite al origen del carnaval, en estas tierras, cuando incorporan las patadas del baile de muchas murgas porteñas. Hay toda una expresión que tiene que ver de reivindicación y de alguna manera de tratar y de incorporar lo que era el sojuzgamiento de los negros, que les ponían esos grilletes y a través de esas patadas se liberan de la misma. Bien, todos estos son fenómenos culturales, hay procesos, está lo popular, lo dominante, ¿no? Están las clases sociales que van imprimiendo gustos, o por lo menos lo intentan, las clases sociales dominantes. Y por último, las mujeres. ¿Cómo es la presencia? ¿Cuál fue la presencia de las mujeres? ¿Y qué pasa ahora que ha generado y sigue generando controversias y luchan por tener un espacio? Muy interesante analizar la presencia de mujeres en las comparsas de negros. Bien, pasamos al
a la segunda parte con el título Yo, entre los carnavaleros, soy un bicho raro. La nota a Milita que comparto aquí está dividida en dos partes. En la primera parte, ella se refiere a los que son invisibles, a aquellos que fueron ignorados y están ausentes en nuestra historia tradicional. Y en la segunda parte de la nota, ella aborda temas muy polémicos como los siguientes: el rol muy limitado de la mujer en carnaval y el mito de que la murga vino de Cádiz. Ahora los dejo con la imperdible entrevista a Milita Alfaro, la historiadora que habla de los ausentes en la historia. La murga, ¿vino de Cádiz? ¿Es de procedencia gaditana? Antes de compartir el análisis de Milita Alfaro sobre el origen de la murga uruguaya, me gustaría mostrar primero lo que expusieron otros escritores sobre el tema. El antropólogo brasileño Paulo de Carvalho Neto, por ejemplo, publicó un folleto titulado La murga del carnaval montevideano y abordó el tema del origen de la murga. Dice Carvalho Neto: son raros los murguistas capaces de informar sobre el origen de la murga en Montevideo. La versión más aceptable nos dice que vino de España y que la primera murga que salió entre nosotros fue la gaditana que se va. Bueno, esto, que era solo una simple presunción en principio de Carvalho Neto, después se convirtió en axioma, y los trabajos que se realizaron posteriormente ya partieron de esa premisa: la murga vino de Cádiz. Gustavo Diverso, en su libro Murgas, la representación del carnaval, menciona la misma hipótesis. Aparentemente, en el año 1908, llega, formando parte de una compañía de zarzuelas, el conjunto Murga Gaditana, que provocó que en el carnaval del año siguiente apareciera la primera murga montevideana, llamada La Gaditana que se va, que imitaba aquella murga de Cádiz. El espectáculo funcionó y así, según esta hipótesis, se habría ido gestando el género murga en el carnaval montevideano. Estos son los datos que han manejado diversos autores para inferir que la murga vino de Cádiz. Sin embargo, según un sitio de internet llamado Chasque Vecinet, hay varios detalles a tener en cuenta que desmienten esa afirmación y son los siguientes. El hecho de la llegada a Montevideo de esa agrupación llamada murga gaditana no generó el nacimiento de ningún género nuevo. A lo sumo, solo provocó que algunos conjuntos carnavaleros incorporaran la palabra murga en su título. Nada más, nada más. Una aclaración importante. Tanto la agrupación carnavalera Murga la Gaditana que se va como Murga la Hispano-Uruguaya participaban en carnaval dentro de la categoría mascarada, que ya existía antes de la aparición de estos conjuntos. Nótese la importancia de la colocación de las comillas en el título del conjunto. Las crónicas no dicen Murga la Gaditana que se va, sino que dicen Murga la Gaditana que se va, y aparecen en la lista de conjuntos de carnaval junto con otros que no llevan el término murga en su título. Este hecho, que parece trivial, en realidad es de suma importancia. Está hablando de un conjunto o conjuntos de carnaval que participaban de la categoría mascarada, que tal vez a partir de la presencia de la murga gaditana, comienzan a utilizar la palabra murga en sus títulos, pero para nada está hablando de un nuevo género carnavalero, sino de la aparición de la palabra murga en los nombres de algunas agrupaciones, y nada más que eso. A manera de ejemplo, en el carnaval de 1910 aparece un conjunto con el título Murga los Bachichas, pero que en el carnaval anterior habían participado con el nombre Los Bachichas, sin la palabra murga adelante. Ahora bien, ¿la palabra murga aparece en nuestro país recién en 1909? No, no es así. Dice el diario El Ferrocarril de Montevideo, con fecha 26 de diciembre de 1876. La Nochebuena ha pasado entre nosotros como hacía años no sucedía. Ha reinado mucha animación, no escaseando, por cierto, las diversiones. Infinitas murgas han recorrido las calles, deleitando a los transeúntes y vecinos con esa música especial que constituye su principal y característico elemento. Refiriéndose al carnaval de 1890, el diario La Época comenta: ha faltado el bullicio de las comparsas con murgas
de las que atronaban los oídos con los monótonos tambores y las latas con maíz. Esta crónica resulta fundamental, pues aparece inequívocamente la palabra murga, referida a un conjunto de carnaval, pero en el año 1890, es decir, en 1908, cuando llega el conjunto Murga Gaditana, que provoca a su vez la aparición del conjunto Murga la Gaditana que se va, ya hacía décadas que el término murga era utilizado en nuestra ciudad y nuestro carnaval. La historia de esa murga gaditana y su imitadora montevideana no prueba absolutamente nada acerca del origen de la murga uruguaya. El nacimiento instantáneo, casi mágico de la murga no fue tal. Bueno, ahora sí, ahora nos vamos a adentrar en la entrevista a Milita Alfaro para ver cuál es su mirada sobre este asunto. Yo sé que con Perlita Cucus y algunas otras más hubo muy pocas intervenciones de directoras y de mujeres murguistas. Lo que me quedó en el tintero fue que las murgas en primer lugar también se llamaban comparsas antes y después fueron murgas, ¿verdad? Claro, claro. Tú cuando consultabas las fuentes del siglo XIX, por ejemplo, se habla de agrupaciones, se habla de sociedades carnavalescas. Así se les llamaba, fundamentalmente así se les llamaba, sociedades carnavalescas. Y no había distinción. Ahí concursaban todas las comparsas mezcladas, ¿me entendés? No existían las categorías. No existían las categorías, pero el espíritu de la murga estaba igual, aunque no se llamaba murga, ¿verdad? Exacto. Pero hablaban de temas políticos, La crítica de hacían actualidad, que es lo críticas que hace la sobre el murga. gobierno, hacían Exacto. como sátira, parodia. Hay como una idea muy extendida de que el carnaval de Cádiz fue el que hizo que descubriéramos la murga, pero en realidad no fue así, porque cuando vino el carnaval de Cádiz, ya este tipo de agrupaciones que no se llamaba murga en ese momento, pero tenían todo el espíritu de la murga, estuvieron mucho antes que la gaditana, ¿verdad? Exacto, exactamente. Yo he escrito mucho sobre eso. Sí, porque siempre hay gente que dice a partir de la gaditana, pero yo no creo que fuera a partir de la gaditana. Claro. Porque además también fenómenos así como puede ser la murga, es muy difícil. Pasa lo mismo con el tango, que muchos quieren decir, el tango nació en tal lugar, a tal hora, de tal día. Ahí va. Son procesos largos que van incorporando cosas y que van cambiando, porque también, por supuesto que la avenida acá en 1908, vinieron los Piripitipi, que era una murga gaditana, y no vinieron a actuar en carnaval, vinieron a actuar al teatro en agosto, estuvieron todo el mes de agosto actuando en un teatro que después fue el famoso Teatro Artigas, en fin, tú no lo conocés porque bueno, ya no existe más desde hace muchos años, ubicado en la calle Andes y Mercedes, no, perdón, en Andes y Colonia, bueno, actuaron y fue un gran impacto, que después determinó que en 1909 salieran muchachos a imitar a los Piripitipi. Claro, fueron una inspiración. Y se les llamara, claro. Ahí va. Pero el hecho de tener agrupaciones que se vestían más o menos igual, que hacían más o menos ese tipo de comentario de la actualidad, de cosa política y eso venía ya desde fines del siglo XIX. Ahí está, en 1870, 80. Incluso te encontrás algunas, yo en 1887 creo que se llamaba, murga seguro. La murga hispano-uruguaya se llamaba en 1887, se llamaba ya murga a sí misma. Y después abandonan eso, no es que, ¿me entendés? No es como ahora que vos, si resolvés salir en carnaval, lo primero que resolvés es en qué categoría querés salir. En ese momento era todo mucho menos organizado que ahora. Entonces, bueno, le ponías murga, después capaz que al año siguiente salías haciendo otra cosa y tal. Y después ahí sí, en los primeros años del siglo XX, uno empieza a ver cómo eso, que estaba antes como muy, en fin, era muy amorfo, de una manera muy poco estructurada, cómo se va estructurando cada vez más y cómo, es decir, va dando lugar a una categoría con características propias. Incluso durante muchos años las murgas concursaban como máscaras sueltas, hasta que en cierto momento se crea una categoría específica para la murga. Todo eso a lo largo del tiempo, son procesos, nunca nada pasó en tal año. Pero además, yo no me acuerdo muy bien de los datos precisos, pero yo sabía que un diario que había
registrado que habían pasado murgas no sé por dónde, como que hubo muchos festejos y se vieron, hubo muchas murgas, algo de eso decía, como que mencionó la palabra murga cuando todavía no estaba la gaditana. Exacto, y esta cosa y que todavía no eran bien los instrumentos que hoy identificamos con la murga, pero ya uno dice, bueno, golpeando, te digo las descripciones que se hacen en la prensa, golpeando las tapas de las ollas, ¿me entendés? Claro, una cosa que están haciendo, y que de a poco se va a ir cada vez consolidando más, estructurando más, y qué sé yo, hasta dar lugar, digamos, a una forma expresiva que hoy reconocemos como murga, y que también, porque a veces uno dice, bueno, nació, y después de ese nacimiento, después sigue evolucionando. Y si hoy un murguista, de eso que uno dice, bueno, los murguistas de 1900, viera lo que hoy es una murga, no entendería nada, ¿me entendés? Porque la murga, o sí entendería, pero cambió tanto, le siguió incorporando tantos elementos que no existían en aquel momento, porque claro, las expresiones que están vivas están en transformación permanente. Es decir, y andás a ver, hoy decimos la murga es esto, capaz que en 2050, si tuviéramos la posibilidad de ver una murga en 2050, diríamos, mirá todo lo que han metido, lo nuevo, ¿me entendés? Es una cosa que es propia de los fenómenos culturales que están en permanente transformación. Pero no, decíamos lo de las mujeres de repente ahí para redondear, porque todo esto... Claro, porque las mujeres, digo, más allá de tener una participación, eran aisladas igual las directoras y las murguistas mujeres, ¿no? Totalmente, porque es la murga, esa murga de la que estamos hablando, que es un poco la murga, un poco de esos periodos formativos y qué sé yo, surgían en ambientes en que en general las mujeres no estaban, porque era un poco el boliche, las barras de los muchachos que se juntaban en los boliches, y todo eso. Ahí está. Entonces la mujer estaba fuera de todo eso, entonces la propia murga, el propio salir en carnaval, andar de tablado en tablado, no se consideraba propio de la mujer. Estar de madrugada y todo eso. Entonces eso fue determinando que durante muchos años no es que no existieran, había alguna mujer, pero antes han sido tan pocas que han quedado un poco en la historia, porque el caso de Perlita Cucu justamente es una de ellas, el caso de Pochola Silva, Silva, que creó una murga de mujeres, específicamente de mujeres. Eran todas, ella era la directora. Sí, porque la otra Perlita era de Bochinchi y Compañía. De Don Bochinchi y Compañía. Que eran hombres también ahí. Exacto, dirigió una murga de hombres que era Don Bochinchi y Compañía. En cambio, Pochola Silva creó en Las Piedras, no era de Montevideo, ella venía a concursar a Montevideo y a desfilar, pero eran de Las Piedras, una murga enteramente de mujeres. Y después ya se empieza a dar más, ¿no? Es decir, es más frecuente empezar a verlas, más allá de que siguen siendo muy minoritarias las mujeres que salen en murga. Ahora, una cosa, eso es en la murga. Mujeres, por ejemplo, es decir, muy minoritario también, pero en las comparsas de negros siempre hubo mujeres, que eran las bailarinas. Ahí se ve más las bailarinas, la presencia femenina. Exacto. La murga es la que es como más machista, vamos a decir. Bueno, en paradigma también puede haber mujeres. Claro. Sí, ahora han entrado algunas, pero también es una categoría que ha estado bastante cerrada. En los grandes títulos, yo que sé, en los Gavis era impensable que una mujer, o en los Clappers o esto. Ahora últimamente han incorporado. Claro, yo me acuerdo de un artículo que leí sobre la participación de la mujer que decía que a las mujeres como en tono de rebeldía, ¿por qué tenemos que participar de abajo del escenario? Mayormente como maquilladoras, somos las que hacemos todo, pero detrás de escena. Exacto, sí, por supuesto, uno dice no sale. Pero no las ves arriba del escenario, pero ningún conjunto podría sobrevivir si no fuera por el trabajo justamente que hacen las mujeres a nivel de vestuario, a nivel de... Pero es como que se las tenía antes, como hasta hace poco relegadas solamente a ese ámbito de detrás de escena nada más. Exacto. Y, bueno, ahora ha comenzado un proceso que un poquito ha cambiado las cosas, esperemos que siga avanzando, todavía es muy menor. Todavía falta, sí, la verdad que sí. Falta. Muchas gracias.